Siempre vas a estar en desventaja cuando buscas empleo, porque tú, mientras hagas las cosas bien, probablemente buscarás empleo unas 5, 10, 15 veces a lo largo de toda tu vida. En cambio, las personas que entrevistan candidatos entrevistan a 100, 200, 500 candidatos. Yo creo que desde que Platzi existe he entrevistado aproximadamente unos 500 candidatos. Por ende, quienes entrevistamos tenemos ventajas muy fuertes sobre quienes están aplicando para un empleo, los candidatos o las candidatas. Así que hoy quiero evitar que caigas en errores terroríficos que impiden que triunfes en la vida y que arregles tus problemas, mostrándote cuáles son los errores más comunes en los que caes cuando estás buscando empleo. Arrancando por el más común de todos, que es el que yo llamo la ametralladora de currículum vitae o la ametralladora de hojas de vida, que es el típico desespero: no tengo empleo, voy a mandarle hojas de vida a todo el mundo. Y luego no entiendes qué pasó, pero yo le mandé hojas de vida a 50 lugares, ¿cómo es que nadie me atiende? Es precisamente por eso. Esto siempre es una mala idea, excepto si estás buscando un empleo genérico. Si estás buscando un empleo que no requiera ningún tipo de esfuerzo intelectual y que sea más un empleo de bajo perfil, empleos de trabajos repetitivos, esta táctica tiene sentido. Pero si estás buscando un empleo que esté relacionado con la economía digital, un empleo que esté relacionado con tu capacidad intelectual, esto es una pésima, pésima estrategia, porque significa que no puedes perfilar las empresas correctas o enfocarte en que realmente sea el trabajo que estás buscando o conocer las personas a las que les tienes que hablar. Por ejemplo, si tú eres programador o diseñador o de marketing o productor audiovisual o una persona que se encarga de hacer comunicación efectiva dentro de las empresas o una persona que quiere trabajar en un cierto tipo de industria, esto es una pésima táctica. Y ustedes dicen, pero es que yo le mandé hojas de vida a todas las empresas que hacen esto en mi país o en mi ciudad y nadie me responde. Probablemente porque mandaste el mismo mensaje: hola, estoy buscando empleo, denme dinero. Esto. Y es un error. Deja de ser una ametralladora. Enfócate. Primero intenta estas 2, 3, 4 empresas y las conozco muy bien. Luego estas 3, luego estas 3. En vez de tratar de mandar 80 hojas de vida. Esto no funciona. Otro problema común es o subdiseñar tu currículum vitae o sobrediseñarlo. Hace poco me compartían un currículum vitae que estaba hecho en WordArt. Si ustedes no saben qué es WordArt, son estas imágenes que ustedes colocan que le dan como diseño, que vienen por defecto en Word. Y esta es una persona que aplicaba para una posición de frontend development. Y los frontend developers no tienen por qué saber de diseño, pero tienen que tener por lo menos un concepto mínimo de diseño. Saber cómo escribir una letra. Saber que combinar serifas con sans de una manera caótica está mal. Saber cómo estructurar una tabla. El otro problema es tener un subdiseño, es agarrar el formato de currículum vitae que venden en una papelería y simplemente llenarlo y ya está. Eso funcionaba en los 90s, pero ahorita no tiene sentido. Sabiendo que la mayoría de las personas que van a ver este video son personas que trabajan en la industria de la economía digital, entonces esto sin duda aplica para ustedes. Pero incluso si ustedes son médicos o abogados o lo que sea, ustedes probablemente están tratando de buscar un trabajo hábil, un trabajo de un perfil no repetitivo. Entonces ustedes tienen que saber diseñar esto. En Platzi tenemos un curso de fundamentos de diseño que te lo enseña, pero no es lo único. Igual se los recomiendo. Simplemente denle clic acá si están viendo en YouTube o vayan a platzi.com y ahí entran y buscan fundamentos de diseño. Más importante que eso, nosotros les podemos ayudar a estructurar una carrera. Tenemos en este momento un canal de WhatsApp que si me están viendo en YouTube, denle clic acá arriba o vayan a la descripción y van a encontrar el link donde nos pueden hablar directamente por WhatsApp. Tengan en mente que a pesar de ser WhatsApp no les vamos a responder en tiempo real porque nosotros somos como 5 personas y ustedes son como cientos de miles, pero eventualmente les vamos a responder. Tengan paciencia, háblennos por WhatsApp y les ayudamos a construir una carrera y a arreglar estos problemas. El siguiente problema que yo veo mucho es un problema de inseguridad. La inseguridad es muy difícil de arreglar porque por supuesto que ustedes van a tener inseguridad cuando están buscando un empleo. Al buscar empleo, ustedes llegan teniendo una falencia, teniendo un hueco en sus vidas. Quieren un mejor salario o están desempleados o quieren una mejor vida para sus familias o para ustedes y no saben si va a ocurrir. Entonces tener un poquito de inseguridad es normal, pero lo que no es normal es proyectarla de una manera agresiva durante la entrevista. Tener mucha timidez, decir, ay, no sé, entrar en pánico. Tienen que aprender a manejar eso y eso lamentablemente es un proceso de cada persona. Si no lo pueden lograr, mi consejo es finjan. Finjan seguridad, finjan que ustedes no son personas inseguras o tímidas. Porque si lo fingen igual va más o menos a funcionar y eventualmente se va a volver algo natural. Lo que no pueden fingir es la realidad de lo que les preguntan. Es muy fácil para los entrevistadores
de alto potencial identificar deshonestidad. En ocasiones hay falsos positivos. En ocasiones uno cree que una persona fue deshonesta y resulta que no. Y normalmente es por una combinación de inseguridad, porque una persona dio la respuesta que no era porque se puso nervioso y eso las personas lo interpretan como deshonestidad. Y ese es el problema de ser tímido, entonces no lo sean. Ahora, yo entiendo, esto es como decir, oiga, usted debería medir 2 metros en vez de 1,60 m. Mida 2 metros. Y no, pero yo, ¿cómo le hago para medir 2 metros? No puedo. Entiendo que para algunos de ustedes el tema de aplacar la inseguridad suena a algo así. Sin embargo, todo en la vida es aprendible y arreglable. Y lo más importante, esta es la diferencia entre conseguir un buen o un mal trabajo. Así que tiene sentido. Nunca digas mentiras en una entrevista, porque lo otro es que los entrevistadores y los empresarios hablan entre sí. Ustedes no saben la cantidad de candidatos que yo entrevisto, que otros amigos míos de otras startups, empresas, etcétera, también entrevistan y me dicen, oigan, entrevisté a esta persona y me dijo tal, tal, tal. Y yo les digo, pero a mí me dijo fue esta otra cosa, entonces nos está diciendo mentiras. Y lo que hacemos es que no solamente no contratamos a esa persona, sino que distribuimos la palabra para que quede claro, tengan cuidado con este perfil es peligroso. Me pasó recientemente con una persona que nos dijo mentiras en la entrevista y que luego pidió prestado plata a un montón de gente y nos dimos cuenta que pide prestado plata en todas las empresas donde esta persona trabaja y sale con deudas y tiene un problema de apuestas y es muy chistoso y todos ahora lo sabemos. Todos en la industria sabemos de esta persona que dice mentiras en la entrevista, que tiene un problema de apuestas y que le pide plata prestada a todo el mundo y que no importa las mentiras que tenga que decir para sacar plata, lo intenta haciendo su mejor esfuerzo. Y probablemente a esa persona le va a quedar muy jodido volver a trabajar en esta industria y si estás viendo este video te recomiendo que te cambies de país. El otro problema es la falta de referencias. La falta de referencias es cuando ustedes no tienen una referencia personal o profesional. Pasa que muchos de ustedes es la primera vez que buscan empleo. Entonces es normal que no tengan una referencia, que no tengan, no, ustedes me pueden preguntar a tal persona, pero ustedes probablemente tienen referencias personales. Y yo entiendo el chiste común que van a hacer en los comentarios. Ay, pero es que soy un forever alone y vivo en una cueva y no conozco a nadie. Cuando no tienes referencias y eres forever alone y no conoces a nadie, haz que tu trabajo hable por ti. Muestra tu portafolio. Ay, pero es que soy forever alone, es mi primera vez, no tengo portafolio. Eso siempre es mentira. Eso significa que has tenido pereza en tu vida. Porque crear un portafolio es gratis. Si eres una persona que hace producción audiovisual, tú puedes crear cortometrajes o piezas chiquitas para tu reel y nada te debería impedir hacer eso. No tengo cámara. Tienes un teléfono, no jodas. Si eres una persona que hace marketing, tu marca personal es tu portafolio. Si eres una persona que hace diseño, es obvio cuál es tu portafolio. Y si eres una persona que escribe código, también es obvio. Ay, pero lo que pasa es que no tengo ideas. Para eso están los cursos de Platzi. Una vez más, si quieres hablarnos por WhatsApp y nosotros que te creemos tu ruta, lo podemos hacer. Si estás viendo en YouTube, dale clic acá y te hablamos por WhatsApp. Vamos a tardarnos un ratito, pero te vamos a responder por lo menos en menos de 24 horas. Pero siempre hay una forma de crear portafolio, siempre. Cuando no la hay, lo que te hace falta es creatividad. Y si te falta creatividad, tienes un problema más grande, pero se puede aprender. Un red flag muy común para mí es cuando no me dan respuestas concretas, cuando me dan largas, cuando me cuentan un cuentazo. ¿Cuál fue tu último trabajo? No, es que mira que yo tenía este viaje, pero la verdad es que el viaje no salió tan bueno y como mi familia tiene vacas, le conté de las vacas. Las vacas son muy interesantes porque las vacas no dan leche hasta que se embarazan por primera vez. Entonces cuando yo está, no te pregunté cuál fue tu último trabajo, God fucking... Ese tema de las respuestas concretas es muy complejo, porque si tú no puedes dar respuestas concretas en una entrevista, significa que vas a tener problemas de comunicación a lo largo del trabajo que vas a tener a futuro. Ahora, no hay que ser tan concreto. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué quiere? Trabajo. ¿Qué fue lo último que hizo? Esto. Bien, bien. No, o sea, está bien ser humano, pero hay un punto intermedio. Puedes hablar de una manera social, pero siendo concreta en tus respuestas. Algo que para mí es un red flag es cuando me doy cuenta que una persona que está siendo entrevistada, imaginemos para el perfil de vendedor, para vender a empresas, Platzi, que en nuestro caso nosotros los llamamos B2B SDRs, B2B Sales Development Representatives, o representantes de ventas, de desarrollo de ventas para negocios, business to business. Y nos damos cuenta que hacen eso porque les toca. Eso pasa mucho con los trabajos que no tienen una habilidad específica o que no tienen una carrera especialmente conectada. No, yo hago esto porque me toca. Yo estudié comunicación social y mi sueño era ser periodista, pero yo vengo a aplicar a este cargo de recursos humanos porque es lo que hay y me toca. Yo realmente estudié microbacteriología, pero me tocó entrar al área comercial porque tuve 40 hijos y hago esto porque me toca. Y ok, eso es entendible. Sin embargo, si no tienes ningún tipo de pasión por lo que vas a hacer, ten en mente que las empresas tienen una cantidad limitada de
ofertas de empleo. Por ende, siempre le van a dar prioridad a las personas que realmente están apasionadas por lo que hacen versus las personas que les toca. En ese caso, quizás lo que tienes que hacer es darte una mirada de introspección personal y decir, ¿yo realmente estoy haciendo esto porque me gusta? Porque otro tema es que nosotros estamos muy rotos. Yo cada vez que le digo a la gente, ustedes no tienen por qué sufrir en un mal empleo, renuncien y busquen un mejor empleo, me responden de una manera muy fea algunas personas, sobre todo las personas más adultas, las personas mayores de 30. Me dicen, Freddy, ¿cómo te atreves a dar ese consejo tan malo a las personas si el empleo es un privilegio y uno lo que debería hacer es estar agradecido? O el típico empresario que coloca un hashtag que yo odio. Hay un hashtag, sobre todo en Colombia, que dice, ¿trabajo sí hay? Una cosa por el estilo, trabajo sí hay empleo. Pues sí, obvio, fuck you, por supuesto que hay trabajo. Lo que no hay es talento. Si ustedes tienen talento, nunca van a tener inconvenientes en conseguir el trabajo correcto. Y si les toma mucho tiempo, probablemente están cometiendo estos errores. Nunca deberían estar en un lugar que no los haga felices. La vida es no tan larga y ustedes pueden aprender para conseguir el trabajo que realmente necesitan. Si les toca, es porque no le han dedicado tiempo a su formación profesional y para eso es Platzi. Yo no lo comprendo. Hay personas que llegan a una entrevista con cero conocimiento de la compañía. Yo les pregunto, oye, ¿cómo conociste Platzi? Ok, ¿y qué sabes de Platzi? ¿Qué hacemos nosotros? Descríbeme qué hace Platzi. No, ustedes son en logo verde y hacen como cursos. Ok, ¿de qué hacemos cursos? De cosas como Excel. Hacen cursos de Excel y como de tecnología. Ok, ¿de qué? No, es que yo la verdad es que me di cuenta ayer que era lo que hacía No puede ser. Este problema normalmente está acompañado del problema de la ametralladora de currículum vitae, de la ametralladora de hojas de vida. No pueden tener cero conocimiento de la compañía. Cuesta 1 minuto en el camino, en el bus en el que van hacia la entrevista, en el celular. Ok, ¿qué es Platzi? ¿Quién es este man? ¿Quién es Freddy? ¿Con quién voy a hablar? Toda reunión que yo tengo, lo primero que hago antes de mi reunión es ir a LinkedIn y tratar de ver quién es la persona con la que voy a hablar. Es ir a Google y tratar de ver qué es lo que sabe esa persona. Y llego preparado, llego, hey, me di cuenta que tú estudiaste en tal lado, yo también. Hey, me di cuenta que tú vas a esto, me di cuenta que tal. Y tener esa preparación es muy valiosa. ¿Cómo esperas lograr crear una conexión humana con alguien de quien no sabes nada y cuyo único costo para tener esa información era googlear? Otra cosa es no responder esta pregunta. ¿Por qué quieres cambiar de trabajo? La respuesta normalmente es, pues porque quiero hacer más plata. Pero, ok, pero si es solamente eso, entonces no vengas a trabajar acá. O sea, no es porque algo te guste de esta empresa. No es porque realmente tengas un objetivo grande. Es simplemente plata. Y no está nada mal buscar más plata, pero uno debería buscar muchas más cosas en el trabajo. El 60% de tu tiempo en la vida la pasas trabajando. El resto estás entre comer, dormir y pasar con la familia, etc. Eso significa que la mayoría de tu vida pasa en una oficina. ¿Y vas a elegir cualquier cosa solamente porque tenés más plata? ¿Cuál sería tu trabajo ideal? Es una pregunta que yo hago mucho. Y la gente siempre me responde bullshit. El 85% del tiempo me responden unas tonterías. No, mi trabajo ideal es un trabajo que yo tenga como responsabilidad, y donde el ambiente sea chévere y donde la gente me... Eso no me está diciendo nada. Eventualmente me di cuenta que el problema no eran las personas, que el problema era yo. Porque si pasa muchas veces, el problema no son ellos, soy yo. Si no, sería egocéntrico. Entonces cambié la pregunta. La pregunta ahora que yo hago es, descríbeme las funciones de tu cargo en tu trabajo ideal. ¿Por qué? Porque yo quiero ver que las personas crezcan. Entonces, por ejemplo, si llega una persona que es un genio programador y yo le digo esto y me dice, no, mi trabajo ideal es un trabajo donde yo controle todos los servidores de la empresa y pueda crear diferentes estructuras de DevOps y aparte de eso pueda proponer a la arquitectura del sistema y a mí me gustaría probar estas nuevas tecnologías, pero además de ello entender cómo hacerlas crecer para bajar costos. Fuck yeah, esta es una persona que tiene una ruta de arquitecto de software. Si me llega una programadora y me dice, no, a mí lo que me gustaría aparte de programar es tratar de entender cómo se integran los equipos y cómo se integra el equipo de diseño con el de desarrollo y poder hablar también con los usuarios y tener en mente el roadmap del producto y luego a partir de eso cómo poder coordinar más equipos. ¡Hey! Esta programadora quiere ser product manager. Eso es genial. Pero si llega alguien y me dice, no, yo quiero un trabajo donde me valoren, donde pueda proponer. Lo que más quiero es proponer y que mis ideas sean valoradas. Quiero como mostrar mi creatividad y ojalá se pueda trabajar en equipo. Díganme, ¿aquí qué dice?
¿Qué dice en términos prácticos? ¿Qué dice esto de la ruta profesional? ¿Esto saben qué dice? Que esta persona no tiene ni idea de la ruta profesional que quiere seguir. Y es tan fácil. La razón normalmente por la que hacen esto es porque tienen un montón de inseguridad, creen que sus ideas no son válidas y no son honestos. Y hablando de honestidad, esta es una pregunta que yo ya no hago, pero que varias personas de mi equipo sí hacen. En Platzi normalmente nosotros identificamos un perfil, el líder de equipo le hace una entrevista, le hacemos una prueba técnica y si ambas cosas están bien, hacen una entrevista con Cristian o conmigo, con los fundadores, con los C-Level Executives. Y a partir de ahí sí entran. Y esta es una pregunta que hace uno de los líderes de equipo de Platzi, una de las líderes de equipo de Platzi. ¿Qué defectos tienes? ¿Qué defectos tienes? Es importante porque todo el mundo tiene errores. Yo tengo muchos defectos. Yo hago a veces voces de personas y eso ofende gente. Y eso es un defecto mío, que a algunos les parece chistosos y que otros odian de Freddy. Yo llego tarde y me cuesta mucho trabajo llegar temprano. Hay defectos que son míos y que es importante mostrarlos. Pero cuando las personas hablan bullshit, no, es que yo soy muy perfeccionista, no, es que yo me exijo mucho, entonces probablemente me van a ver en la oficina a la medianoche. No, es que yo trabajo... Esto es mentira. Y normalmente a uno le enseñan esto en las películas o los profesores de universidad malos. No, usted tiene que decirlo, usted nunca puede quedar mal. Cuando lo que realmente uno está buscando acá, con las preguntas abiertas, es conocer a la persona, es ver si es una persona honesta. Y pues esto no es honestidad. Hablando de honestidad, oye, ¿tú tienes experiencia en X? Por ejemplo, si estoy contratando un productor audiovisual, ¿tienes experiencia en Premiere y After Effects? Si estoy contratando un diseñador de interfaces, ¿tienes experiencia en Sketch? Si estoy contratando un course manager, ¿tienes experiencia en educación? Y normalmente me pueden decir sí, y esta es mi experiencia, o me pueden decir no, pero tengo esta experiencia cercana. O me pueden hablar mierda. Me pueden dar una historia de 10 minutos. Oye, ¿tienes experiencia programando en Python? No, es que la verdad en la universidad como nosotros empezamos con Perl y pues ahí yo empecé a virar y luego hice unas cosas en Pascal, pero luego tuve un periodo largo porque es que me partí este brazo, entonces no podía programar. Una historia de 10 minutos donde realmente lo que quieres decir es no tengo experiencia, es un red flag gigantesco. O no, yo aprendo rap, yo vine a aprender. Cuando una persona me dice yo vine a aprender, tengo dos cosas que puedo hacer. Una es enviarlos a Platzi para que aprendan y la otra es no contratarlos. Porque es distinto contratar un perfil a enseñar. Platzi quiere que ustedes crezcan. Y ustedes van a aprender si trabajan en Platzi, como probablemente van a aprender si trabajan en el BBVA o en Microsoft o en Donas El Potito, las mejores donas de el Potomac. Pero ustedes deberían, al aplicar, tener una habilidad. No es responsabilidad de la empresa agarrarlos de cero hasta que funcionen. Ustedes deberían llegar y tocar el piso corriendo cuando entren en un empleo. Entonces, cuando dicen, no, yo vine a aprender, pues ve y aprende en otro lado y luego vuelves, carajo. O si ustedes dicen, no, pero eso no va a ser un problema. Yo no sé After Effects, pero eso no va a ser un problema. Ok, no va a ser un problema. ¿Por qué? No, porque no va a ser un problema. Es mejor que digan, no, pero sí tengo esta otra experiencia. Porque de pronto lo que puede pasar es que no encajas en el perfil que estamos buscando, pero sí encajas en otro. Y es mucho mejor identificarlo ahí, porque además es una señal positiva de esta persona es honesta. Esto es muy difícil. Cuando llegas con una actitud negativa, estás descartado. Cuando llegas con emociones negativas, no vas a obtener ese empleo. Y yo entiendo, la vida es difícil. Probablemente tienes 4 hijos y te acaban de decir que vienen quintillizos, entonces ahora vas a tener 9 hijos. Es normal que tengas emociones negativas. Probablemente se acaba de morir tu tía abuela, la que te crió desde chiquito. ¡Ah! Está bien, puedes tener emociones negativas, pero no es culpa del entrevistador ni es culpa de la empresa y tienes que aprender a compartimentalizar eso. Si tú traes emociones negativas a la entrevista, tú por supuesto vas a traer emociones negativas al día a día de la empresa. No puedes tener mal humor. Una de las cosas más divertidas de Platzi es que la gente tiene un humor muy bueno y yo amo eso de la cultura de esta empresa, la forma en la que funciona el humor dentro de la compañía. No todo el mundo tiene que ser chistoso, no todo el mundo tiene que saber hacer chistes o tener bromas o reírse todo el tiempo, pero sí espero que la gente no tenga mal humor, sí espero que ante los problemas siempre haya una oportunidad de sonreír y si no lo hay terapia para eso, hay psicólogos. Pero no es culpa de la empresa ni responsabilidad de la empresa. Varias señales de que una persona tiene actitud, emociones negativas o mal humor es cuando empiezan a decir, yo puedo hacer eso que me piden, pero por ejemplo yo no hago esto, yo no respondo el teléfono, yo no abro la puerta, yo no vine acá a editar videos, yo soy un director de cine. Yo no vine acá a abrir premios. No, señor, ¿cómo así que tengo que montar una cámara? Que un cable, no, eso está para los juniors. Yo no, eso mejor. Yo trabajé con Cuarón, ¿cómo van a poner? No me jodan.
Yo no estoy aquí para hacer eso. No, a mí no me gusta cuando me dicen que tengo que hacer estas cosas porque claramente en las funciones de mi perfil tengo que hacer eso. No, yo prefiero apegarme al manual de trabajo antes de ponerme a tal. No, yo solamente estoy buscando un empleo que me permita hacer estas cosas porque el resto no. Ok, pues ve y lo buscas, ojalá que lo encuentres. Pero una persona proactiva es mucho mejor. Y hablando de cosas malas, no hay nada peor en una entrevista que hablar mal de tus empleos anteriores, que hablar mal de otras tecnologías, que hablar mal del trabajo de otros, que hablar mal de otro tipo de metodologías o que hablar mal de otro tipo de culturas. Cuando llegan diciendo, uy, ustedes usan PHP, uy, no, ustedes porque no tienen Final Cut Pro, porque esas cajas son Windows, deberían ser Macs. Uy, ¿en serio ustedes están usando Sony? Pero si Canon es... ¿Qué te importa? O sea, está bien, entra y aporta, pero aporta con una actitud negativa. Ah, ustedes están haciendo eso está interesante. Yo he notado que se pueden hacer estas mejoras. Es la forma en la que lo dices. Uno puede proponer mejoras, pero uno no debería arrancar hablando mal de gente. Un ejemplo típico, sobre todo con los programadores, es el programador que llega y dice, uy, no, este código está malo, toca volverlo a hacer desde cero. ¿Sabes qué toca volver a hacer? Toca volver a hacer la entrevista desde cero y que consigas otro lado donde trabajar. Porque esa es la señal de un programador junior. Los programadores senior saben cómo hacer mejoras incrementales. Los programadores junior, que se creen senior, saben cómo prenderle fuego al código viejo y volverlo a hacer desde cero. Otro tema interesante es ponerle límites al aprendizaje. Cuando una persona dice, no, yo ya hice todo lo que tenía que hacer en la universidad o en libros, yo ya no quiero aprender más. Ok, pues entonces, buena suerte con tu aventura. Las buenas personas nunca paran de aprender. Un problema común que pasa, sobre todo con las personas junior o las personas que tienen mucha inseguridad, es que dejan fuera de la mesa lo que prueba tu excelencia. En ocasiones, por la presión de la entrevista, tú no mencionas las cosas increíbles que te hacen a ti una persona genial. A mí me ha pasado que yo entrevisto personas y me dejan una impresión ok y pues no pasa nada. A veces los entrevisto, a veces los contrato y a veces no los contrato. Y cuando los contrato pasa el tiempo y descubro que tienen algo increíble y genial. Por ejemplo, nos pasó por mucho tiempo antes de que lanzáramos Platzi para Brasil que no preguntábamos si las personas sabían portugués. Y había personas que, ok, sí, entre. Y luego preguntamos y resulta que tienen un contexto de portugués increíble y saben mucho de Brasil y saben mucho de ese ecosistema y quieren apoyar y ¡wow! Si yo lo hubiera sabido en la entrevista, habría sido increíble. ¿Cuántas personas perdí por eso? Pero es responsabilidad tuya, no del entrevistador, no dejar nada sobre la mesa. Es decir, oiga, antes de irme quiero contarle que yo cuando estaba en la universidad fui presidente de mi carrera y coloqué estas teorías que sirvieron mucho y de pronto yo puedo hacer eso en Platzi. Genial, que me cuentes las cosas que te hacen excelente. No, es que antes de cualquier cosa yo quiero mencionarle que yo participé en esta producción y me gané estos premios. Oh, shit. Quiero contarle que yo participé en estos concursos y quedé de terceras. Wow, genial. Eso. Incluso si nunca se ve la oportunidad en la entrevista, deberías nunca dejar fuera de la mesa lo que prueba tu excelencia. Comunícate de una manera fluida, pragmática y concreta. Y si esto es muy difícil, hay un curso de aprender oratoria y hablar en público. Está acá, platzi.com/público o dale clic acá. Hay un curso. Pero la comunicación fluida es difícil. En ocasiones ustedes no tienen experiencia hablando con personas, en ocasiones ustedes les cuesta decir las cosas de manera concreta y eso se logra simplemente practicando. Practica y vas a poder hacerlo. No eches un cuentazo larguísimo. Esto pasa sobre todo con generaciones anteriores, con personas mayores de 35, porque en el pasado eso era lo que le enseñaban a uno, que uno tenía que contar y hablar y ser como súper lanzado y tal. Y eso está bien, pero ahora vivimos en una época donde es mejor la comunicación pragmática, concreta, clara y al punto. Hay otros entornos donde vale la pena que me cuentes toda la historia de tu perro, de Frisco y de cómo Frisco rescató a una niña en el pueblo. Ok, chévere lo de Frisco, pero cuéntame más de ti y de la entrevista. Ser pragmático, ser concreto y ser fluido vale mucho la pena y es ese tipo de skills que todos podemos lograr, que no hay excusa para no tener y que lo único que requiere es práctica. Aprende inglés, es el futuro. Mira el año en el que estamos. Aprende inglés. No hay razón para no saber. Es muy difícil para mí en Platzi y para cualquier empresa de tecnología o cualquier empresa moderna contratar a alguien que tenga menos de un nivel de 50 o 60% en inglés. Está bien si tu inglés es roto. Y hay otra cosa importante. Muchas personas tienen un nivel de inglés mayor al que creen tener. Yo pregunto, de 1 a 100, ¿cuál es tu nivel de inglés? Uy, no, 40. Ok, ¿lo puedo probar? No, por favor, no me haga probarlo. No. Ven, hagamos la prueba. Charlemos en inglés. No puedo. Y eso es por inseguridad. Pero cuando lo esfuerzo y he aprendido una serie de técnicas para forzar a los candidatos a hablar en inglés, resulta que el nivel de inglés era un poquito más alto.
Entonces, deja ir esa inseguridad. Y si en serio no sabes nada de inglés, honestamente no hay una excusa en esta época. Honestamente no hay una razón para no saber inglés. Tú puedes ver series en inglés, tú puedes poner tu sistema operativo en inglés, tú puedes descargar Duolingo, ahí puedes ver toda la carrera de inglés de Platzi que te lleva de 0 a 60, 70% sin ningún problema. Hay una señal que me pasa cuando yo hago preguntas puntuales, como ¿en cuántos proyectos has participado? Y es que en vez de que me respondan números, me responden con anécdotas. Me pasa con los vendedores. ¿Cuál es tu ticket promedio de venta? No, es que a mí me pasaban clientes grandes y clientes pequeños. Entonces, no, ¿cuál es tu ticket promedio de venta? Son $10,000, 20,000, 50,000, 100,000. No, pero es que la verdad es que como yo he tenido muchos... No, cuando no me das una respuesta, significa que me quieres mentir. Siempre. O que estás inseguro. Y ese es el problema. Es muy difícil diferenciar inseguridad de deshonestidad. Entonces, por defecto, como uno tiene tantos candidatos a los que hablar, uno cree que es deshonestidad. Menciona números, incluso son aproximados. No, mi ticket promedio podía a veces ser de 10,000, a veces ser de 100,000. Pero en promedio diría yo que era como de 30,000. Listo, 30,000. Bien, anotado. No pasa nada. Comprométete con esos números. Este para mí es un red flag y aquí quiero pausar un segundo porque me ha pasado últimamente la intolerancia a la diversidad. La diversidad es entender que el mercado, la gente, el mundo es diverso. Miren el año en el que estamos, miren el siglo en el que estamos. Para mí es inaceptable que una persona esté en contra de las personas gays, en contra de las personas transexuales, en contra de las personas ateas o de las personas muy religiosas, en contra de ser musulmán o cristiano o judío, en contra de cualquier este tipo de elecciones, en contra de que sean venezolanos o peruanos o bolivianos o argentinos o españoles o colombianos o suramericanos o indios o lo que sea. No tiene sentido, no tiene el menor sentido. Una de las cosas que yo más amo de Platzi es que nosotros no solamente toleramos, de hecho la palabra tolerancia acá es ridícula, nosotros celebramos el nivel de diversidad que tiene esta empresa. Y también me pasa mucho que cuando yo pregunto esto y le cuento a la gente, en las entrevistas siempre van a decir lo mismo, sí, 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 por supuesto, pero luego resulta que como son ultra fundamentalistas religiosos de por allá, quién sabe qué, entonces están en contra de los gays o están en contra de que haya matrimonio en parejas que no sean heterosexuales o cosas por el estilo. Y ok, y esto va a sonar como que Platzi está haciendo una posición política, y sí, pero es que es un tema pragmático, es un tema racional. Los mercados son diversos. Si toda tu empresa son manes, pues no le vas a vender a mujeres, porque todas tus empresas son hombres. Si toda tu empresa son mujeres, pues no le vas a vender a hombres, porque toda tu empresa son mujeres. Como los mercados son diversos, tiene que existir esa diversidad dentro de la compañía. El planeta entero es más o menos 50-50 hombres-mujeres. El planeta entero es más o menos entre el 8 al 6% de personas no heterosexuales. Si tú te niegas a ese tipo de cosas, te estás negando un crecimiento entre el 6 al 8%, desde una perspectiva netamente pragmática. Más allá de que es lo correcto, más allá de que es ser un buen ser humano, tener una intolerancia a la diversidad es estúpido, pero estúpido desde toda perspectiva. Y en cualquier empresa moderna es un red flag. Y ustedes dirán, no, pero es que es muy difícil, es que mi papá, es que... Me importa un carajo. Entonces búscate un empleo, no sé, en el Partido Republicano. Pero esto es inaceptable desde mi perspectiva, 100% inaceptable. Lo que tienes que recordar es que una entrevista de trabajo es una venta, es un proceso de venta. Estás vendiendo quién eres tú y tu tiempo. Y tu tiempo debería ser muy valioso y deberías mostrar todo el valor de tu tiempo. Yo no puedo llegar simplemente a decir, no, Platzi son cursos. Sí. No, claro que no. Yo digo, Platzi son cursos online, pero la diferencia es que son cursos online efectivos. Sí, existe Coursera, que trae el contenido en la universidad, pero si eso fuera tan bueno, entonces las universidades no tendrían tantos problemas y los estudiantes no llegarían a los trabajos a decir, no, es que yo no aprendí nada en la universidad, me tocó aprender todo en mi primer empleo. Y esa es la magia de Platzi. Platzi es tal, tal, tal. ¿Ven cómo yo estoy vendiendo Platzi? Cuando tú estás en una entrevista de trabajo, tú estás vendiendo tu tiempo, tu capacidad y tu historia de vida. Y sin duda hay una buena historia detrás. No subestimes esto. Tratar de hacer una ametralladora de hojas de vida es tratar de subestimar que tú tienes valor. Y también hace muy difícil que tú puedas lograr de una manera efectiva encontrar la empresa correcta. Puede que tome tiempo, pero ese tiempo vale la pena, porque recuerda, entre el 60 al 70% de tu vida adulta la vas a pasar en un trabajo. ¿Por qué pasar en un trabajo inmundo? Tómate el tiempo a encontrar el lugar correcto y de encontrar cómo conseguir ese trabajo. Y si te faltan cosas, para eso estamos nosotros, para eso está Platzi, para darte el conocimiento que te falta y que triunfes.